El camionero y la dama de blanco, Portugal. Era una noche tranquila en las carreteras de Portugal y yo, un camionero veterano, me encontraba recorriendo la N2, una de las rutas más largas y solitarias del país. Llevaba años viajando por estas carreteras y cada curva, cada colina, me era tan familiar como las líneas de mi mano. Pero esa noche algo diferente estaba a punto de suceder, algo que cambiaría mi percepción del mundo para siempre. La luna llena iluminaba el camino y las estrellas parecían parpadear con un brillo especial. A medida que avanzaba, el sonido del motor de mi camión era lo único que rompía el silencio de la noche. Estaba pensando en mi próximo destino cuando, de repente, vi una figura en el borde de la carretera. Era una mujer, vestida de blanco, con un vestido que parecía flotar al viento. Su presencia era tan inusual que no pude evitar detener el camión. Bajé del camión con cautela, preguntándome si necesitaría ayuda. ¿Está todo bien?, pregunté, pero ella no respondió. Se limitó a mirarme con unos ojos profundamente tristes. Había algo en su mirada que me hizo sentir una mezcla de compasión y miedo. ¿Necesita que la lleve a algún lugar?, insistí, intentando romper el hielo. Finalmente, asintió con la cabeza y se acercó al camión. Su movimiento era etéreo, casi como si flotara en lugar de caminar. Abrí la puerta del pasajero y ella subió sin decir una palabra. Reanudé mi viaje, tratando de hacer conversación, pero ella permanecía en silencio. Su presencia era desconcertante, pero al mismo tiempo sentía la necesidad de protegerla. Soy João, me presenté. Llevo años recorriendo estas carreteras. Pero ella solo me miró y sonrió débilmente, sin revelar su nombre. Conforme avanzábamos, me di cuenta de que no sabía a dónde llevarla. ¿Dónde quiere que la deje?, pregunté, pero ella simplemente señaló hacia adelante, indicando que continuara por la carretera. El silencio entre nosotros era palpable, pero extrañamente cómodo. A medida que avanzaba la noche, empecé a sentir una extraña conexión con esta misteriosa mujer. De vez en cuando la miraba de reojo, tratando de descifrar su historia. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba sola en la carretera a estas horas? De repente, ella rompió el silencio. Hace mucho tiempo, comenzó con una voz suave, casi un susurro. Yo también era una viajera en estas carreteras. Su portugués tenía un acento antiguo, algo que no había oído en años. Pero una noche todo cambió. Escuchaba con atención, sintiendo que algo importante estaba a punto de revelarse. Fue una noche como esta, llena de estrellas. Mi coche se descompuso y me quedé varada. Esperaba que alguien me ayudara, pero su voz se quebró y no pudo terminar la frase. La miré, intentando ofrecerle algún tipo de consuelo, pero ella simplemente se volvió a mirar la carretera. Había una tristeza en sus ojos que me llegó al alma. ¿Qué pasó después?, pregunté suavemente. Ella tardó en responder. Nunca llegué a mi destino. Mi viaje terminó esa noche, en esta misma carretera. Su confesión me dejó helado. ¿Estaba insinuando lo que yo pensaba? Traté de procesar sus palabras, buscando una explicación lógica. ¿Está diciendo que usted? No podía terminar la pregunta. El miedo me atenazaba la garganta. Ella me miró con una tristeza infinita. Sí, João, soy un espíritu atrapado en esta carretera. He estado esperando durante años a que alguien como tú se detuviera, alguien que pudiera escuchar mi historia. La revelación me dejó sin palabras. ¿Cómo era posible que estuviera hablando con un fantasma? Pero ahí estaba ella, a mi lado, más real que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. ¿Por qué yo?, pregunté, sintiendo una mezcla de honor y terror. Porque tienes un corazón abierto y puedes ver más allá de lo que es evidente, dijo con una sonrisa triste. He intentado comunicarme con otros, pero tú eres el único que ha podido verme y escucharme. La conversación continuó durante horas, mientras recorríamos la carretera bajo la luz de la luna. Me contó sobre su vida, sus sueños y cómo todo se había desvanecido esa fatídica noche. Sentí una profunda empatía por ella y a la vez un profundo respeto. Finalmente llegamos a un tramo de la carretera rodeado de árboles antiguos.
«Es aquí», dijo ella, señalando un lugar en el borde de la carretera. «Este es el lugar donde mi vida terrenal terminó». Detuve el camión y ambos bajamos. El lugar tenía una atmósfera sobrenatural y el aire parecía vibrar con una energía inexplicable. «¿Qué puedo hacer por ti?», pregunté, sabiendo que ella necesitaba algo más de mí. «Quiero que lleves mi historia contigo. Comparte lo que ha pasado aquí, para que mi memoria no se pierda en el tiempo», pidió con voz temblorosa. Asentí, comprometiéndome a cumplir su deseo. «Lo haré, te lo prometo». Ella sonrió, y en ese momento sentí una paz indescriptible. «Gracias, Joao. Ahora puedo descansar». Y con esas palabras, su figura comenzó a desvanecerse, dejándome solo en la carretera, bajo la luz de la luna. Desde esa noche, he contado la historia de la Dama de Blanco a todos los que he encontrado en mi camino. Su historia no solo se convirtió en una leyenda en las carreteras de Portugal, sino también en un recordatorio personal de que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver. Desde aquella inolvidable noche con la Dama de Blanco, las carreteras de Portugal habían adquirido un nuevo significado para mí. Cada viaje se había convertido en una oportunidad para honrar su memoria y compartir su historia. Sin embargo, mi curiosidad sobre su pasado nunca se desvaneció completamente. Sabía que había más en su historia y sentía una creciente necesidad de descubrirlo. Un día, mientras recorría la misma ruta donde la había encontrado, decidí detenerme en el pueblo más cercano al lugar de su aparición. Mi plan era simple: investigar sobre su pasado, descubrir quién era antes de convertirse en un espíritu errante. Al llegar al pueblo, comencé a preguntar a los lugareños sobre la leyenda de la Dama de Blanco. La mayoría eran escépticos, pero un anciano, cuya familia había vivido en esa área durante generaciones, me llamó a un lado. «Hay una historia antigua en mi familia», comenzó, «sobre una joven dama que desapareció en esa carretera hace muchos años». El anciano me llevó a su humilde casa, donde comenzó a relatar la historia de Isabela, la joven que se convirtió en la Dama de Blanco. Isabela era la hija de un comerciante local conocida por su belleza y su espíritu aventurero, dijo. Era una noche de verano cuando su coche se descompuso en la N2. Nunca regresó a casa y su cuerpo nunca fue encontrado. Mientras escuchaba, no pude evitar sentir una conexión profunda con la historia. Isabela, la joven aventurera, había sido olvidada por el tiempo, pero no por la carretera. ¿Hay algo más que sepa sobre ella?, pregunté, ansioso por conocer todos los detalles. El anciano asintió. Hay rumores de que Isabela estaba enamorada de un hombre que su familia desaprobaba. Algunos dicen que esa noche iba a encontrarse con él para huir juntos, pero él nunca apareció. Esta nueva información añadió otra capa a la trágica historia de Isabela. No solo había perdido su vida, sino también su amor. Intrigado por esta revelación, decidí profundizar más. Si podía encontrar al hombre del que Isabela estaba enamorada, tal vez podría descubrir más sobre lo que sucedió esa noche. El anciano me dio un nombre: Eduardo. Con solo eso, emprendí una búsqueda que me llevaría por varios pueblos y ciudades. Después de semanas de indagar, encontré a Eduardo, ya anciano, viviendo solo en una pequeña casa en la costa. Al principio, se mostró reacio a hablar, pero cuando mencioné el nombre de Isabela, su rostro se transformó por la emoción. Eduardo me contó su versión de la historia. Habían planeado encontrarse esa noche para empezar una nueva vida juntos, pero él había sido retenido por un imprevisto familiar. Cuando finalmente llegó al punto de encuentro, Isabela ya no estaba allí. Avergonzado y desconsolado, había vivido el resto de su vida con la culpa de su ausencia. Armado con la verdad sobre la trágica historia de amor de Isabela, regresé al lugar donde la había encontrado por primera vez. Parado allí, bajo la luz de la luna, sentí una abrumadora sensación de tristeza y pérdida, pero también una determinación de cerrar el ciclo de su historia. Con la ayuda de Eduardo y los lugareños, organizamos una pequeña ceremonia en la carretera, un acto simbólico para honrar la memoria de Isabela y darle el adiós que nunca tuvo.
Eduardo trajo una foto de Isabela y juntos la colocamos cerca del lugar donde había aparecido. Mientras estábamos allí, con las luces de las velas parpadeando en la oscuridad, sentí una presencia pacífica. Era como si el espíritu de Isabela estuviera con nosotros, agradeciendo el gesto. Desde esa noche, nunca volví a ver a la dama de blanco en la carretera. Sin embargo, su historia, ahora completa, continuó resonando en mi corazón. A través de mi viaje para descubrir su pasado, había aprendido sobre el poder del amor, la pérdida y la redención. Continué mi vida como camionero, pero cada vez que pasaba por la N2, recordaba a Isabela y la promesa que le hice. Su historia no solo se había convertido en una leyenda, sino también en un recordatorio de que detrás de cada espíritu hay una historia humana, llena de sueños, deseos y a veces inesperados finales. Y así, mientras las ruedas de mi camión seguían girando, sabía que la historia de la dama de blanco seguiría viva, no solo en mi memoria, sino en las carreteras que ella una vez recorrió. Sumérgete en el escalofriante relato de Horrores en la carretera de los Balcanes, una historia de terror que te llevará a un viaje inolvidable. Un camionero veterano, buscando nuevas rutas, se aventura en la misteriosa carretera de los Balcanes, donde la realidad y las leyendas oscuras se entrelazan. En esta carretera, la neblina no solo oculta el camino, sino también secretos antiguos y entidades sobrenaturales. Cada curva revela peligros desconocidos, desde figuras espectrales hasta presencias malignas que acechan en las sombras. Con cada kilómetro, nuestro protagonista se adentra más en un mundo de misterios sin resolver y maldiciones ancestrales. ¿Podrá encontrar la salida o quedará atrapado para siempre en este laberinto de terror? Acompáñanos en esta narración escalofriante, donde cada giro inesperado te mantendrá al borde de tu asiento, preguntándote qué horrores aguardan en la próxima parada de Horrores en la carretera de los Balcanes. Siempre me han fascinado los caminos menos transitados. Como camionero veterano, he recorrido casi todas las carreteras principales de Europa, pero la carretera de los Balcanes siempre había eludido mi itinerario, hasta esa fatídica noche de otoño, cuando me encomendaron una entrega urgente que me llevaría directamente a través del corazón de la región más misteriosa de Europa. El viaje comenzó sin incidentes. Cruzando la frontera hacia los Balcanes, me sentí embargado por una sensación de emoción mezclada con una pizca de nerviosismo. Había escuchado historias, por supuesto, cuentos de camioneros y viajeros sobre figuras sombrías y sucesos inexplicables en esas carreteras antiguas y sinuosas. Pero yo, con mi escepticismo arraigado, nunca les había dado crédito. La ruta que tomé era menos conocida, una carretera secundaria que serpenteaba a través de densos bosques y valles sombríos. A medida que la noche caía, la neblina comenzó a ascender desde el suelo, como dedos fríos arrastrándose por el paisaje. Encendí las luces altas de mi camión, intentando perforar la oscuridad creciente. No fue hasta pasada la medianoche que comencé a sentir que algo andaba mal. A lo lejos, en el haz de mis faros, vi una figura de pie en medio de la carretera. Disminuí la velocidad, esperando que se moviera, pero no lo hizo. Con una mezcla de irritación y cautela, detuve el camión a pocos metros de la figura. Era una mujer, o al menos eso parecía. Vestía ropas desgastadas y tenía el cabello oscuro cayendo en cascada sobre su rostro, ocultando sus rasgos. Pensé que quizás necesitaba ayuda, así que bajé la ventanilla y le pregunté si estaba bien. No respondió. En cambio, levantó lentamente la cabeza, revelando un rostro que nunca olvidaré. Era pálido, casi translúcido, con ojos negros que parecían absorber la luz. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Necesitas ayuda?, pregunté nuevamente, mi voz temblando ligeramente. En lugar de responder, simplemente se volvió y desapareció en la neblina. Confundido y un poco asustado, decidí seguir adelante, diciéndome a mí mismo que solo había sido mi imaginación, o quizás alguien perdido en la noche. A medida que continuaba mi viaje, la carretera comenzó a cambiar.
Los árboles parecían más densos, las sombras más profundas. La neblina se espesaba, envolviendo todo a mi alrededor en un velo de blanco opaco. La sensación de aislamiento era abrumadora. No había visto otro vehículo durante horas. Fue entonces cuando empezaron a ocurrir cosas extrañas. Empecé a escuchar susurros, apenas audibles por encima del ruido del motor. Cada vez que miraba por los retrovisores, me parecía ver figuras moviéndose en la neblina, pero cuando me giraba, no había nada. Intenté convencerme de que era el cansancio, que las largas horas al volante estaban jugando con mi mente, pero en lo profundo de mi ser sabía que algo más estaba sucediendo. Después de varias horas, vi una señal que indicaba una estación de servicio próxima. Aliviado por la perspectiva de un descanso, me dirigí hacia allí, pero lo que encontré fue cualquier cosa menos reconfortante. La estación de servicio estaba en ruinas, con ventanas rotas y una sensación de abandono que se cernía en el aire. A pesar de esto, decidí detenerme. Necesitaba estirar las piernas y tomar un respiro. Al bajar del camión, un silencio sepulcral me envolvió. El único sonido era el crujido de mis botas sobre la grava. Me acerqué a la tienda de la estación, esperando quizás encontrar a alguien, o al menos algo que indicara vida, pero estaba completamente vacía, salvo por un viejo diario sobre el mostrador. Lo hojeé, y lo que leí me heló la sangre. Hablaba de desapariciones en la zona, de viajeros que nunca llegaron a su destino y de sombras en la carretera. Regresé al camión, decidido a salir de allí lo más rápido posible. Pero cuando me disponía a arrancar, vi algo en la carretera. Una sombra, grande y oscura, se cernía justo delante de mi camión. Congelado por el miedo, apenas podía respirar. La sombra parecía moverse, retorciéndose y cambiando de forma, como si estuviera viva. Luego, tan repentinamente como había aparecido, se disipó en la neblina. Aceleré, dejando atrás la estación de servicio y la sombra, pero la sensación de que algo me seguía persistió. En mi mente, las historias del diario se mezclaban con las figuras en la neblina y la mujer en la carretera. Continué conduciendo, la neblina cada vez más espesa. Entonces, sin previo aviso, las luces del camión revelaron una barrera en la carretera. Frené bruscamente, deteniéndome a centímetros de la barricada. Bajé del camión para inspeccionar. La barrera parecía haber sido colocada allí recientemente, bloqueando el camino. Al mirar hacia el otro lado, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Era un precipicio, vasto y oscuro, que no había estado allí antes. Mirando hacia abajo, vi los restos de vehículos, algunos antiguos, otros no tanto, todos destrozados en el fondo. El terror me invadió. ¿Cómo era posible esto? ¿Había estado conduciendo en círculos o la carretera había cambiado de alguna manera imposible? Mientras contemplaba el abismo, un sonido me sacó de mi trance. Era una voz, débil y temblorosa. Girándome, vi a un anciano de pie a un lado de la carretera. Parecía haber surgido de la nada. «Debes irte de aquí», dijo con una voz que resonaba con urgencia. «Esta carretera no es lo que parece». Le pregunté quién era y qué estaba haciendo allí. Sus ojos, nublados por la edad, me miraron con una mezcla de miedo y tristeza. «Soy el guardián de estas tierras», respondió. «He visto demasiados como tú perdidos en esta maldición. La carretera cambia, atrapa a los viajeros, los lleva a su perdición». Le pregunté cómo podía salir. Dijo que había una ruta, un camino antiguo que podría llevarme de regreso al mundo que conocía, pero que debía darme prisa. La carretera no dejaría ir fácilmente a su presa. Conduje a través de la neblina, siguiendo las vagas indicaciones del anciano. La carretera parecía viva, retorciéndose y cambiando con cada curva. Oía susurros, risas distantes, gritos que parecían venir de la propia neblina. Entonces la vi de nuevo, la mujer de la carretera. Esta vez estaba parada al lado de un niño pequeño. Ambos me miraban con esos ojos oscuros y vacíos. Pasé junto a ellos, sin atreverme a detenerme. A medida que avanzaba, la carretera se estrechaba y los árboles se cerraban sobre mí como garras. Sentía que algo me seguía,
una presencia oscura y amenazante que se cernía justo fuera de mi vista. Finalmente llegué a un claro. La neblina se disipó y vi un camino estrecho, apenas visible, que se adentraba en el bosque. Según las palabras del anciano, ese era el camino a la seguridad. Pero antes de que pudiera moverme, la presencia que me había seguido se materializó. Era una criatura de pesadilla, una masa de sombras y ojos ardientes. Habló con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. «Eres nuestro ahora», dijo. «Nadie deja la carretera de los Balcanes». Me negué a ceder al miedo. Recordando las palabras del anciano, tomé una antigua cruz que siempre llevaba conmigo y la sostuve frente a la criatura. Con un grito que resonó a través del bosque, se disolvió en la nada. Corrí hacia el camino estrecho, dejando atrás el camión y la carretera maldita. Corrí hasta que los árboles se abrieron y vi luces a lo lejos. Llegué a un pequeño pueblo justo cuando el amanecer teñía el cielo de rosa y oro. Los aldeanos me miraron con sorpresa, pero también con una comprensión silenciosa. Les conté mi historia y escucharon en silencio. Cuando terminé, un anciano del pueblo habló. «Has tenido suerte», dijo. «La carretera de los Balcanes no suele ser tan indulgente. Has visto lo que pocos han vivido para contar». Me quedé en el pueblo durante unos días, recuperándome. Luego, con un profundo respeto por las antiguas leyendas y los misterios que aún perviven en los rincones olvidados del mundo, tomé un autobús de regreso a mi hogar. Años después de mi aterradora experiencia en la carretera de los Balcanes, me encontré intentando llevar una vida normal, lejos de las carreteras misteriosas y los caminos oscuros. Pero una parte de mí siempre se quedó atrapada en aquel lugar, en esas horas de terror inimaginable. Una noche fría de invierno recibí una llamada que me heló la sangre. Era una voz que reconocí al instante, a pesar de los años que habían pasado. Era la voz del anciano que me había ayudado a escapar de la carretera maldita. «Déjame en paz», le dije, mi voz temblorosa. «He dejado eso atrás». «Pero ella no te ha dejado a ti», respondió con seriedad. «La carretera te reclama y si no regresas vendrá a buscarte». Después de la llamada no pude encontrar paz. Veía sombras moviéndose en las esquinas de mi visión y los sueños estaban llenos de carreteras retorcidas y figuras oscuras. Sabía lo que tenía que hacer. Regresé a los Balcanes, llevando conmigo los recuerdos de mi último viaje y una determinación temeraria. Necesitaba enfrentar lo que me esperaba allí, acabar con esto de una vez por todas. La carretera de los Balcanes me recibió como una vieja enemiga. La neblina era más espesa, los susurros más fuertes. Pero esta vez estaba preparado. Llevaba conmigo objetos sagrados, símbolos de protección y una voluntad de hierro. Conducía lentamente, observando cómo el paisaje cambiaba, cómo la realidad se torcía en formas imposibles, y entonces la vi, la mujer de la carretera, esperándome como si nunca me hubiera ido. Ella estaba parada en medio de la carretera, su mirada vacía fija en mí. Detuve el coche y salí, enfrentándola. «¿Qué quieres de mí?», grité. Ella no respondió, pero su expresión cambió. Por un momento, vi tristeza en esos ojos oscuros, un atisbo de humanidad. Entonces, la tierra tembló y una sombra gigantesca emergió de la neblina. Era la criatura de mi última visita, más formidable y aterradora que nunca. La criatura rugió, un sonido que parecía venir de las mismas profundidades del infierno. Pero esta vez no me paralicé de miedo. Enfrenté a la bestia, sosteniendo los símbolos sagrados frente a mí. La batalla fue feroz. La criatura atacaba con una fuerza descomunal, pero cada vez que lo hacía, los símbolos la repelían. La mujer de la carretera observaba, su expresión cambiante. Finalmente, con un grito desgarrador, la criatura se disolvió en la neblina, derrotada. Con la criatura vencida, la mujer se acercó a mí. Su expresión era ahora de alivio, y en sus ojos vi un brillo de agradecimiento. «Estaba atrapada», dijo con una voz que parecía un susurro lejano. «La carretera me tenía prisionera, como a tantos otros, pero tú me has liberado». Me contó su historia, de cómo había sido atrapada por la carretera hace muchos años,
convertida en un cebo para atraer a otros a su perdición. Con la desaparición de la criatura y la liberación de la mujer, la carretera comenzó a cambiar. La neblina se disipó y el paisaje volvió a su forma normal. Era como si un hechizo se hubiera roto. Me alejé de la carretera de los Balcanes por última vez, sintiendo un peso levantarse de mis hombros. Sabía que esta vez era un adiós definitivo. La mujer, ahora libre, desapareció en la luz del amanecer, dejando atrás la oscuridad de su pasado. Regresé a mi hogar, sabiendo que había enfrentado mis miedos y había puesto fin a la maldición de la carretera. Pero siempre recordaría las sombras y los susurros de aquel lugar. Un recordatorio de que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión.